Bienvenidos a esta charla sobre la vida y obra de Tomás León, un compositor y pianista mexicano que jugó un papel fundamental en la música mexicana del siglo XIX. Nacido en la Ciudad de México en 1826, Tomás León se convirtió en uno de los compositores más destacados de su época, con obras que reflejan su estilo romántico y su interés por la música folclórica mexicana. En esta charla exploraremos la vida y obra de Tomás León, desde su infancia y formación musical hasta su carrera como compositor y pianista. Mencionaremos algunas de sus obras más destacadas, como Dolor Profundo y Laura. Esta presentación será dirigido por Jesús Alberto Vera Pérez, de parte de la materia de Apreciación 2, impartida por la maestra Alejandra Adoración. Tomás León nació el 21 de diciembre de 1826 en la Ciudad de México, en el seno de una familia modesta. Su infancia transcurrió en un ambiente musical, ya que su padre, Francisco León, era un músico amateur que se dedicaba a la enseñanza de la música. Su familia era modesta y estaba conformada por su padre, José María León, de oficio artesano, su madre, Guadalupe Ortega, y 13 hijos. Tomás León vivía en un barrio popular de la Ciudad de México, rodeado de mercados, tiendas y calles empedradas. Francisco León, el padre de Tomás, era un hombre de origen humilde, que se había educado en la música de manera autodidacta. Francisco León se dedicaba a la enseñanza de la música y era conocido en la comunidad por su habilidad como pianista y compositor. La madre de Tomás, María de la Luz Ortega, era una mujer devota y cariñosa, que se dedicaba a cuidar de sus hijos y mantener el hogar. Tomás León tenía varios hermanos y hermanas, aunque no se conoce mucho sobre ellos. La familia León tenía una gran influencia en la formación musical de Tomás. Su padre, Francisco León, le enseñó los fundamentos de la música y el piano, y le inculcó el amor por la música. La madre de Tomás, María de la Luz, le proporcionó un ambiente cálido y acogedor que le permitió desarrollar su talento musical. La familia León también tenía una gran influencia en la cultura y social, ya que eran una familia modesta que valoraba la educación y la música. La familia León dejó un legado importante en la música mexicana, ya que Tomás León se convirtió en uno de los compositores más destacados de su época. La familia León también contribuyó a la formación de una generación de músicos mexicanos que se inspiraron en la música de Tomás León. En la actualidad, la familia León es considerada como una familia que valoraba la música y la educación, y que contribuyó a la riqueza cultural de México. Desde niño tuvo habilidad para la música. Recibió las primeras lecciones de música de su padre. A los 14 años ya actuaba como organista en los oratorios de la iglesia profesa de San Felipe Neri, lugar donde empezó a ser conocido por la alta sociedad mexicana. Realizó diversas presentaciones que lo convirtieron en un gran introductor y popularizador de la música europea. A continuación hablaremos un poco de su formación musical. Tomás León comenzó a estudiar música a los 6 años con su padre, Francisco León.
Su padre le enseñó los fundamentos de la música y el piano, y le inculcó el amor por la música. Tomás León mostró un gran talento y dedicación a la música desde joven. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música. En 1842, Tomás León ingresó en el Conservatorio Nacional de Música. En el conservatorio estudió piano, composición y teoría musical con destacados profesores de la época. Durante su formación, León se interesó por la música europea, especialmente la de Chopin, Liszt y Mozart. También se familiarizó con la música folclórica mexicana, lo que más tarde influiría en su estilo compositivo. Algunas de sus influencias y estilo. La formación musical de Tomás León se caracterizó por una gran influencia de la música europea, especialmente la romántica. Sin embargo, también se interesó por la música folclórica mexicana, lo que le dio un toque único y nacionalista a su estilo compositivo. León se convirtió en un defensor del nacionalista musical y buscaba promover la música mexicana en todo el mundo. Algunos de sus maestros y mentores. Durante su formación, Tomás León tuvo varios maestros y mentores que influyeron en su estilo compositivo. Uno de sus maestros más influyentes fue el compositor y pianista Manuel María Ponce. También se inspiró en la música de compositores europeos. La formación musical de Tomás León sentó bases para su futuro éxito como compositor y pianista. Su estilo compositivo, influenciado por la música europea y la folclórica mexicana, se convirtió en un modelo para futuras generaciones de compositores mexicanos. En la actualidad, Tomás León es recordado como uno de los compositores más importantes de la historia de México. Tomás León fue un pionero de la música mexicana, y su obra sentó las bases para la música mexicana del siglo XIX. En 1883, León fue nombrado como director del Conservatorio Nacional de Música. En la actualidad, León es reconocido como uno de los compositores más importantes del siglo XIX. En 1881 recibió un premio del Ayuntamiento de la ciudad por su composición Flores Mexicanas. De igual forma, Tomás León ha recibido demasiados reconocimientos durante su carrera. Algunos son Medalla de Oro del Conservatorio Nacional en 1846. Tomás León recibió esta medalla por su destacada actuación en el conservatorio. Premio de Composición del Conservatorio Nacional de Música en 1850. León ganó este premio por su composición Angélica, que se convirtió en una de sus obras más famosas. Reconocimiento del Gobierno de México en 1854. Tomás León recibió un reconocimiento del Gobierno de México por su contribución a la música mexicana y por su participación en el jurado que seleccionó el Himno Nacional de México. Miembro de la Academia de Bellas Artes en 1860. León fue nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes de México, lo que le dio reconocimiento y prestigio en la comunidad artística mexicana. En 1854, el gobierno mexicano convocó a un concurso para seleccionar un himno nacional para México. El concurso fue organizado por el presidente Antonio López de Santa Anna, quien buscaba crear un símbolo nacional que uniera al país. Tomás León, quien en ese momento era un compositor y pianista destacado en México, fue invitado a formar parte del jurado
que evaluaría las propuestas presentadas al concurso. El jurado estaba compuesto por otros destacados músicos y personalidades de la época, incluyendo al compositor y violinista Manuel María Ponce y al poeta y escritor Guillermo Prieto. La propuesta ganadora del concurso fue la composición Himno Nacional Mexicano de Jaime Nuno, con letra de Francisco González Bocanegra. Sin embargo, Tomás León fue encargado de hacer un arreglo de la composición para su interpretación en la inauguración del concurso. El arreglo de Tomás León se convirtió en la versión oficial del Himno Nacional de México y ha sido interpretado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de México. La participación de Tomás León en el jurado para escoger el Himno Nacional de México es un ejemplo de su importancia en la vida musical de México en el siglo XIX y de su contribución a la creación de símbolos nacionales que han perdurado hasta la actualidad. Tan delirante era León por el divino arte que no desperdiciaba ocasión para recrear su ánimo, en unión de sus amigos que por aquel mostraban igual afición, ejecutando obras de la música clásica. Antes de mencionar algunas obras de Tomás León, hablaremos un poco sobre la definición del nacionalismo, que es una ideología política y social que enfatiza la importancia de la identidad nacional y la soberanía de un país o nación. Se basa en la creación de que los miembros de una nación comparten una historia, cultura, lengua y valores comunes que los unen y los distinguen de otros grupos. Algunos tipos de nacionalismo que existen son nacionalismo cívico, que éste se enfoca en la ciudadanía y la participación política. Nacionalismo étnico, se enfoca en la identidad étnica y la descendencia común. Y el nacionalismo cultural, se enfoca en la perseveración y promoción de la cultura nacional. Algunas de las obras de Tomás León son Angélica, mazurca de salón; Azalea, polka mazurca; Catalina, polka mazurca; Dolor profundo, capricho sentimental; Dos danzas, Dame tus ojos y lo pensaré; El azahar, chotis; Flor de primavera, polka mazurca. Tomás León compuso alrededor de 200 obras. Algunas de sus obras más destacadas son Angélica, una pieza para piano considerada una de las obras más representativas de León; Dolor profundo, es una pieza para piano que refleja el estilo romántico de León; y el himno nacional. León hizo arreglo del himno nacional de México que es utilizado hasta hoy en día. En esta ocasión hablaremos un poco sobre la pieza Dolor profundo. Es una pieza para piano solo. La pieza tiene un carácter melancólico y emotivo, y se caracteriza por su complejidad armónica y su riqueza melódica. La pieza comienza con una introducción lenta y melancólica, que establece el tono emotivo de la obra. El tema principal es representado en la sección y se caracteriza por su belleza melódica. El tema B es desarrollado y variado, con un aumento en la complejidad y la intensidad emocional. Dolor profundo es una pieza que refleja la sensibilidad y la emotividad de Tomás León. La pieza puede ser interpretada como uno de dolor y tristeza, pero también
como una reflexión sobre la vida y la muerte. La pieza ha sido interpretada por numerosos pianistas y ha sido grabada en varias ocasiones. Es considerada una de las obras más importantes de Tomás León y una de las piezas más representativas de la música mexicana del siglo XIX. A continuación vamos a escuchar la pieza Dolor Profundo, compuesta por Tomás León Ortega.
A continuación, igual hablaremos un poco sobre la pieza Laura. Es una pieza para piano solo. La estructura de la pieza es de forma sonata, con una exposición, desarrollo y una recapitulación. La armonía utiliza técnicas como la modulación y la polifonía. La pieza comienza con una introducción lenta y melancólica que establece el tono emotivo de la obra. La exposición presenta la melodía principal y desarrolla una serie de variaciones y contrastes. El desarrollo es un pasaje virtuoso que requiere gran habilidad técnica y musical. La recapitulación es una exposición de la melodía principal con una serie de variaciones y adornos. La pieza Laura es considerada una de las obras más representativas de Tomás León y es conocida por su belleza melódica. La pieza fue compuesta en la década de 1850, un periodo de gran cambio y transformación en México. La música refleja la influencia de la música europea, especialmente la de Chopin y Bizet, pero también incorpora elementos de la música folclórica mexicana. A continuación, escucharemos cómo suena la pieza Laura, compuesta por Tomás León Ortega.
Para finalizar, hablaremos un poco del nacionalismo en la música. En la música, el nacional se refleja en la creación de obras que incorporan elementos folclóricos, melodías, ritmos y armonías tradicionales de una nación. 2. Evocan la identidad nacional. Obras que buscan expresar la esencia y la identidad de una nación. 3. Promueven la unidad y la cohesión. Obras que buscan unir a los miembros de una nación a través de la música. Agradezco su atención y espero que hayan aprendido algo nuevo hoy.